Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Hola a todos, a todas, a todes. Buenas tardes. Haciendo un repaso general, una breve síntesis, como ya vengo diciendo, para lo que es la digitalización, el campus virtual. Acá quiero retomar algo de lo que estuvimos charlando y debatiendo en las clases presenciales, obviamente, y que es a partir de dos textos. Uno, que es el primer tomo de La economía mundo moderno capitalista de Immanuel Wallerstein, principalmente lo que es el preludio medieval. Y por otra parte, un texto del historiador, economista argentino, Carlos Astarita, en el cual también se titula en un artículo académico La transición del feudalismo al capitalismo. En ambas cuestiones a mí me ha interesado hacer hincapié en lo que a mitad del siglo XX se ha conocido en el ámbito de la historia como el debate Brenner, donde distintos cientistas sociales de diferentes disciplinas eh, se han dedicado a pensar justamente cómo se desarrolló esta transición del feudalismo al capitalismo. Y por lo tanto acá la cuestión es un problema teórico, es un problema de perspectiva. Bien, ¿qué explicaciones se pueden ofrecer? Y por lo tanto se fueron desarrollando hasta el día de hoy diferentes hipótesis respecto al conflicto de agentes sociales, sujetos, desde el campesinado, luchas de clases, el factor del mercado, ¿no? Si fue corta distancia, a larga distancia, cuál ha sido el papel que ha tenido para esta transición América Latina, bien, a partir de su conquista y colonización en 1492, eh, las situaciones de dependencia. eh, con Wallerstein también no solamente vemos la economía mundo, sino que también hay otras hipótesis acerca de la formación de imperios, donde se ha generado por miles de años una unificación política de gran dominio territorial, como ha sido el caso de China. Por lo tanto, entonces, a un problema teórico, conceptual, vendría a ser justamente tratar de pensar cuál corriente historiográfica vamos a adherir. Es el problema que a mí me ha interesado poder exponer y ofrecer a ustedes para que puedan desarrollar cuál camino, cuál senda les parece la correcta para poder explicar, insisto, esta transición. Como Wallerstein, apelamos, ya lo dijimos en la primera clase, ¿sí? Lo que es la bibliografía, desde la sociología histórica, donde tenemos en cuenta los diferentes ritmos temporales, tiempo corto, medio y de larga duración, entre otros conceptos que hemos ido desarrollando. Bien, les decía acá lo que estuvimos y vamos ahora a exponer brevemente con el debate Brenner, que va a pensar justamente la estructura agraria de clases y desarrollo económico en la Europa preindustrial. Cuando uno lee el preludio medieval también de Wallerstein, que hace como una recopilación precisamente y un diálogo entre estos cientistas sociales, lo que podemos observar rápidamente es la situación de Europa entre el siglo V y el siglo XIV-XV, que tiene una cierta estructura, diría yo, de crisis cíclicas, eh, pero más allá de la cuestión de la crisis económica, política, social, ¿no? Con levantamientos del campesinado, pensemos que las relaciones sociales de producción van a estar vinculadas con la servidumbre, esta relación social, política, jurídica,
donde el campesino se encuentra atado en situación de dependencia con el señor feudal. Bien, trabajar la tierra y también la percepción de tributos que debe entregarle, lo cual se dificulta en tiempos de crisis económica, donde, por decirlo de una manera muy sintetizada, no hay alimento. Bien, entonces ahí tenemos una serie de conflictos que se fueron desarrollando a lo largo de siglos. Pero más allá de esta cuestión, lo que me interesa pensar, por otra parte, de la estructura, es de qué Europa estamos hablando. Precisamente acá me interesa hacer énfasis en Europa occidental, que se encuentra avasallada, arrinconada, encarcelada eh, por ciertos imperios, por el imperio otomano, árabe, que lo que le ha impedido, como dice la historiografía inglesa, la Dark Age, estos años oscuros, es precisamente comercializar con el gran imperio mundial que ha sido China hasta mediados o fines del siglo XIX, para las relaciones comerciales desde las piedras de jade, las especias, alimentación, la seda, bueno, podríamos seguir hablando, ¿no? Lo que se conoce también como la ruta de seda. Entonces, ahí está el meollo de la cuestión, como hito, para mí, como punto de partida, que se establece esta transición, es a partir de la lógica del capital, la lógica territorial, va a decir David Harvey, en un texto que ya vamos a comenzar a leer, y que tiene su lugar en 1492. Ahí tenemos como el parteaguas, si se quiere, de esta lenta y tumultuosa transición. En clase comentábamos, por supuesto, y debatimos una serie de estos fragmentos que están en Immanuel Wallerstein y también posteriormente eh, están presentes en el texto de Astarita. Por ejemplo, aquí de Paul Suisy está la cuestión como determinante, bien, de esta mirada en el mercado, bien, donde, como podemos observar, dice en su concepción, el comercio a larga distancia no desempeña una función determinante en cuanto a los objetivos ni los métodos de producción del feudalismo. La característica esencial del sistema feudal sería la de ser el de una producción para el uso. Y aquí me parece interesante, cuando yo me remito a una cuestión determinante, es que Paul Suisy en esta mirada dice, bueno, lo que tiene el feudalismo, como también Wallerstein lo desarrolla, es una economía de eh, subsistencia. Bien, ahí está esa determinación que tuvo Europa Occidental por casi 1000 años. Bien, dependiendo seguramente los autores, las autoras, de lo que consideren esta cuestión medieval, ¿no? La lógica feudal. Por otra parte, lo que acá me interesa precisamente es recuperar, por cierto, la categoría de Marx, lo cual vamos a tener que leer el Capital para entender justamente qué se entiende por valor de uso y valor de cambio. Por supuesto que, como bien desarrolla acá Paul Suisse en este breve fragmento que le hace totalmente injusticia a su desarrollo teórico, su exposición, es pensar lo siguiente: la producción de mercancías y el feudalismo son conceptos mutuamente excluyentes. Bien, su mirada está centrada en la economía, en un tipo de mercado local, mercado a corta distancia, pero en el cual yo podría decir, faltaría pensar este sujeto o los sujetos que están en el mercado, ¿no? Quienes integran ese mercado para el uso. Y aquí podríamos ir, como bien enseña mi maestro, profesor Waldo Ansaldi, que les he comentado en clase, ¿no? Las cosas aparecen antes de que se las mencione.
y es la idea justamente de ese desarrollo de la burguesía en la ciudad, ¿no? En los burgos, que también lo vamos a ver con Romero, ya tiene como la ambición justamente de acumular ganancias, de acumular riquezas, pero en esta estructura política, jurídica del feudalismo se encuentra impedida para su posterior crecimiento y dominación del sistema político. Con Henry Pirenne, lo que comentaba, ¿no? Cómo Europa Occidental se encuentra arrinconada. Me interesa mucho esto, ¿no? El lago musulmán, cómo se provoca esta separación comercial entre Oriente y Occidente. Y aquí tenemos otra pregunta para la unidad 1, y es esta gran divergencia que va a tener Europa Occidental, como por ejemplo el caso después de Europa Oriental, el caso de Rusia, por qué hubo una refeudalización en un lugar y en otro no. Bien, cuáles fueron las condiciones sociohistóricas que posibilitaron una transformación y o una permanencia. Después, Maurice Dobb, con la tendencia interna al cambio, y aquí lo que ya tenemos, el foco también va a ser en el conflicto, las luchas sociales, la explotación de la fuerza de trabajo. Si yo al principio de esta breve y sintética clase mencionaba acerca de esta crisis del feudalismo, esta relación de servidumbre, esa disputa que se va a dar entre el campesinado y el señor feudal es recurrente. Los levantamientos campesinados son una constante. Y por supuesto que acá lo que vamos a tener en determinado momento, tiempo y espacio, es que va a haber una superación de ese conflicto permanente, donde también tenemos que pensar la composición social del campesinado, del cual a veces estamos tentados a pensar que es homogénea. Y por lo tanto acá debemos advertir que hay una heterogeneidad social y que por lo tanto en las crisis se han dado lugar para un ascenso social de ese campesinado o seguir manteniéndose en la pobreza, en la marginalidad, en el ámbito rural. Lo que quiero decir rápidamente es el campesinado y su transformación a la condición de terrateniente. Eh, bueno, para no adelantarme y para tratar de ser claro acá, me interesa con Maurice Dobb la cuestión de la explotación de la fuerza de trabajo. En esta tendencia interna al cambio, bueno, acá bien ya lo decía, esta explotación de la fuerza de trabajo, aquí lo que tenemos que pensar justamente son una serie de conceptos, categorías, que es la cuestión del orden, del conflicto y del poder, ¿no? Como forma de dominación social, de sometimiento. Y por supuesto acá lo que tenemos de estos factores internos, externos que conviven de manera dialéctica son las formas en que deviene este campesinado rico, ¿no? En determinado contexto espacial y temporal, los yeomen, la gentry, o devenidos en semi-proletariado. Y acá va a ser muy interesante también la mirada del historiador británico Eric Hobsbawm para poder justamente pensar en este desarrollo, no solamente de una lenta burguesía, de cómo se va formando, sino por otro lado, pari passu, simultáneamente, el campesinado como proletario. Bien, esto que hemos visto también seguramente en primer año con la materia de historia política, social y no sé cuánto más, eh, que ven así de un pantallazo general eh, los diferentes periodos de la historia. Aquí lo que por supuesto me interesa es ver esta transición del ámbito rural hacia las ciudades. Bien. Por otra parte, con
Immanuel Wallerstein, en la economía mundo europea, lo que va a poner el acento ya desde las primeras líneas de ese preludio es qué se entiende por una economía mundo, ¿bien? Cómo se empieza a establecer este tejido de redes políticas, económicas, sociales, que comienza en Europa, pero que ya va a tener su situación de dependencia con América Latina, y ahí vamos a tener que Europa ya tiene una expansión territorial, recursos, ¿no? Naturales, materias primas, materia bruta, me refiero a alimento. Después también tiene los recursos justamente materiales, la fuerza de trabajo, la explotación, ¿no? Y cómo a partir de esa situación de dependencia va a tener ganancias extraordinarias, que le va a permitir a Europa tener este take off, este gran despegue y poder diferenciarse en apenas 3 4 siglos de los otros grandes imperios que destaca Wallenstein, ya sea desde el imperio azteca al imperio chino. Y ahí vamos a tener para debatir largo y tendido la cuestión de centro y periferia, que como bien charlamos en clases, no son categorías estáticas, sino que son dinámicas. Hay que tener siempre presente y en cuenta el tiempo y el espacio. Eh, la idea del centro justamente es quién domina, quién tiene la capacidad hegemónica de dirección, dominación del rumbo de la economía capitalista. Y la periferia, justamente lo que se encuentra es un nivel de dependencia, pero de explotación por parte justamente de este sector, de estas regiones dominantes. Y la periferia se encuentra, por lo tanto, en esta situación de dependencia condicionada, bien, por cuestiones políticas, económicas, sociales. Y por otra parte, también aquí me interesa lo que menciona Charles Tilly en coerción, en el texto de Estado, coerción y capital, el desarrollo de los estados europeos, ¿no? La concepción del Estado moderno, esa lenta configuración también de las instituciones. Y por otra parte, a no descuidar, en esta economía mundo capitalista, la geografía, bien, el rol que tiene la geografía, el espacio, bien, cómo operan justamente los sujetos en la ciudad y en el campo. Por último, eh, a partir de esta economía mundo europea, que se va a diferenciar de los imperios, que eso se desarrolla también en las primeras 5 o 6 páginas del preludio medieval, que era una cuestión que me comentaban ustedes, muy certera, y aquí la cuestión que ha predominado desde el siglo XVI, de Fernán Brodel, ese largo siglo XVI hasta el presente, es una economía mundo capitalista. No es la única, pero es la que se ha impuesto y la que conocemos en términos prácticos. Y también se ha ido desarrollando debido y gracias, mal que nos pese, a estos sistemas de trabajo, estas relaciones sociales de producción, de esclavos, siervos, granjeros arrendatarios, pequeños propietarios libres, lo cual vamos a ir como debatiendo en diferentes regiones. Si algo pensamos y me interesa mencionar con estas tareas productivas, es pensar que el mundo moderno no es singular, sino que hay modernidades. Bien, y esto es una gran enseñanza de Barrington Moore, de cómo eh, el desarrollo de una modernidad europea, de una única concepción, digamos, monocausal, no basta, no es suficiente, sino que esta lógica de la modernidad, donde opera la racionalidad, la cientificidad, la lógica del capital, la lógica antropocéntrica, ¿no? Del sujeto como el centro de las cosas, eh, de la lógica del mercado por sobre la sociedad, tuvo sus diferentes
historizaciones en los territorios, pero se comparte una misma lógica. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.